yo los veo más elegantes que de costumbre. Entonces, me da la impresión que hay un brillo especial en la mirada que evoca la graduación primera de bachillerato y de carrera universitaria, etcétera. Pero además de eso, que es muy importante porque expresa un poco la satisfacción del esfuerzo realizado, en el que además de las obligaciones diarias en sus respectivos cargos, han tenido que asumir un cúmulo de lecturas que nosotros esperamos que se hayan hecho y que de alguna manera deben incidir e incidirán en la manera como ustedes se desempeñan como seres humanos, como personas y luego como profesionales en la universidad. De manera que es un esfuerzo que hacen ustedes, es también un esfuerzo de la universidad, porque las universidades se han vuelto unas entidades tan complejas hoy en día que realmente necesitan ser dirigidas y necesitan ser gerenciadas con una preparación profesional de quienes nos ocupamos de ella. De manera que llega al final, como todo en la vida, y hoy van a recibir un testimonio escrito de la universidad en el que expresan esa formación que ustedes han recibido y que ojalá les permita a partir de enero del año entrante ser mejores decanos, mejores profesores, mejores directivos, mejor director financiero, etcétera, etcétera. No lo había visto, pero justo se me hace enfrente. Bien. Que no hizo tanto en cara que le gastamos el presupuesto. Sí, justamente. Sí, habíamos pensado que el texto de posesión del rector de Harvard pudiera ser una ocasión para pensar cosas relacionadas con la universidad y que en esa reflexión se percibiera un poco el camino recorrido en el diplomado. Sin embargo, yo no sé la percepción de mis colegas, pero yo debo decir, como si esta fuera la última reunión del semestre o del curso, que hay unas preguntas que entusiasman, hay otras que entusiasman menos y hay otras que tal vez fue ocasión para hacer algunas preguntas a ustedes, a la universidad, pero que yo no percibí muy bien la relación con el discurso. De todas maneras, pensando de qué iba a hablar, yo dije, si yo resuelvo todas estas preguntas, primero doy la impresión de que soy sabio, lo cual no es cierto. Segundo, sería imposible en un panel tratar de responderlas todas, pero creo que lo que sí puede ser posible es el tratar de categorizar estas inquietudes de ustedes en 2 o 3 temas grandes y que a partir de nuestra percepción de esos 2 o 3 temas grandes ustedes tuvieran un horizonte más amplio para responder como a las preguntas fundamentales en relación con, a partir de este diplomado que han hecho, qué retos tiene la Universidad de Ibagué. Y que observen que yo hago la pregunta como miembro de la Universidad de Ibagué, porque es que un atenuante que yo noté en las preguntas es que ustedes dicen, ¿y cómo va a ser la universidad? Pero resulta que es que la universidad no son los edificios, la universidad somos el equipo humano que la constituye, luego la universidad son ustedes. Luego la pregunta debía ser, ¿y cómo voy a hacer yo para mejorar, para traer recursos frescos a la universidad? ¿Y cómo voy a hacer yo para meternos en los programas doctorales con eficacia? Es decir, yo creo que la pregunta es para todos nosotros, ¿no? Y entonces que la pregunta yo diría es, ¿cuáles son los retos que ustedes encuentran sustantivos para esta universidad con base en el conocimiento superior que han adquirido en materia de gestión de universidades? Y que lo que nosotros digamos ahora, a mi modo de ver, son como insumos para esa reflexión y que podamos adelantar un diálogo inteligente antes de recibir su diploma. Yo personalmente creo que
yo articularía el contenido del discurso del rector en dos grandes temas que a mí me llamaron mucho la atención. Dos o tres. Uno, el relacionado con el uso de las tecnologías en la universidad contemporánea y el impacto que eso pueda tener en las funciones tradicionales de la universidad. El segundo, que tiene que ver con la pertinencia de la universidad, es decir, si la universidad optara por la educación virtual, ¿sí?, y con eso cumpliera muy bien con la función de profesionalización, porque ampliaría cobertura y podría tener nuevas fuentes de recursos para el funcionamiento de la universidad. ¿Qué pasaría con otras funciones que tiene la universidad que son muy importantes en la sociedad, pero que no son fuente de recurso y que quizá no tienen una alta tasa de retorno privado, aunque sí social, como el tema de la investigación? Entonces, ¿cómo buscar un equilibrio entre esas funciones? Y yo plantearía lo siguiente. Yo recuerdo una intervención de Salmi Yalil hace unos años en Bogotá, en una reunión que tuvimos en la universidad, y él se llama Yalil Salmi, es un egipcio que trabajó en el Banco Mundial, y en relación con las nuevas tecnologías decía lo siguiente: imaginen ustedes, decía él, una universidad sin edificios o aulas e incluso sin biblioteca. Imagine una universidad a 10.000 kilómetros de distancia de sus estudiantes. Imagine una universidad sin departamentos académicos, sin exigencia de cursos, grados o títulos. Imagine una universidad abierta las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Imagine una universidad que otorga el grado de bachiller en estudios individualizados o estudios interdisciplinarios con un catálogo de más de 4.000 materias diferentes. Imagine una universidad dispuesta a reembolsar a sus estudiantes los gastos si no encuentran un trabajo adecuado dentro de los 6 meses después de su graduación. Imagine un sistema de educación superior en el cual las instituciones no son clasificadas por la calidad de sus profesores, sino por la intensidad de las conexiones electrónicas y de Internet. Imagine un país socialista que cobra pagos de matrícula según tarifas de un mercado común para recuperar el costo completo de la educación superior. ¿Estaremos entrando en la esfera de la ciencia ficción o pertenecen estas evocaciones históricas a la vida real sobre la revolución en la víspera del siglo XXI? Creo que está apelando a un punto muy importante, y es el reconocimiento de lo que significa la revolución en materia de teorías de la información, pero también en los sistemas de comunicación, y cómo eso puede impactar a la educación superior. Y hoy podríamos decir, ¿y por qué la universidad no se deja interrogar suficientemente por estas dos realidades? ¿Qué impacto tendría eso si así lo hiciéramos? Y uno podría señalar que quizá estamos pasando de la galaxia de Gutenberg a la galaxia de Internet, y el riesgo, para algunos riesgo, es que desaparezca el libro y que de pronto las tabletas reemplacen, por decirlo así, al libro. Y no es una realidad nueva. Hace ya por lo menos 20 años se venía señalando cómo lo que significa Internet para la sociedad es sencillamente la modificación no solamente de las estructuras de la producción o de las estructuras laborales, sino la revolución en el mundo de las relaciones sociales y culturales y en las formas valóricas de la sociedad. Y si eso es así, uno diría que Internet es solo una muestra, tal vez la punta del iceberg, para poder pensar el impacto que ha tenido las nuevas tecnologías en la cultura y en las formas de vida de la gente. Ese es un análisis, dijéramos, que se ha hecho dentro de lo que se llama la sociedad del conocimiento. Y hay un punto muy importante, y es que sobre la base de la tecnología y sobre la base de la revolución en materia de comunicaciones hoy en día, se ha contribuido a que el conocimiento y la información sea una fuerza productiva.
Es decir, que si antiguamente hacíamos mucho énfasis en que tierra, capital y trabajo eran las fuentes de la riqueza, hoy en día más que la tierra, las fuentes de la riqueza de los países están en el conocimiento y en el conocimiento mediado por la información. Luego, el impacto que ha tenido Internet ha modificado sustancialmente la sociedad. Y yo no sé hasta dónde, cuando uno dice que ha modificado la sociedad, uno entiende que ha modificado las formas de vida. Piensen en el impacto que tiene Internet en la familia, hoy en día. Sino que al volverse fuerza productiva en el marco de una sociedad del conocimiento, todo lo que significa la tecnología es un nuevo orden en la sociedad. Y decía, yo recuerdo todavía los textos de Ford en el famoso informe que hizo para la UNESCO sobre la educación en el mundo, y el futuro del mundo estará en manos de los que conocen. Y la tragedia para los países en desarrollo es justamente todo ese tercer mundo en el orden de la información que no puede acceder a información. Y eso es preocupante sobre todo para la universidad, porque en la universidad, por razón de ella misma, es el espacio en donde se maneja la información. Pero uno sí podría preguntarse, y es la pregunta que yo quería dejar para la discusión, ¿para qué las nuevas tecnologías en la universidad? ¿Para hacer más de lo mismo? Yo creo que cuando uno usa la tecnología para hacer más de lo mismo, hace más mal lo mismo. Y yo lo observo, por ejemplo, en colegas profesores que se creen que están virtualizados y que están a la última usando nuevas tecnologías porque usan PowerPoint. Yo a veces los miro y digo, hombre, lo que están haciendo es peor lo que hacían antes, porque antes hablaban todo el tiempo, ahora solo leen lo que dice el PowerPoint. Entonces yo digo, ¿la tecnología para qué? Si la tecnología en la educación puede usarse o bien para hacer más de lo que hacía antes. Yo no veo mucha diferencia entre leer en un libro y leer en la pantalla. Es más aburridor en la pantalla, por lo menos para mí, por los ojos. Pero estamos usando la pantalla del computador para leer. Entonces no veo ahí mucho cambio. Si usamos tecnologías y uno ve cuando uno le dice a los rectores, ¿y qué tal estamos en tecnología? No, tenemos 40 computadores, 3 salas virtuales, pero ¿para qué las usan? Para lo mismo que antes. Se me viene a la memoria el famoso programa de la educación a distancia en Colombia durante el gobierno de Belisario Betancur, que luego fue evaluado por PNUD, por el Programa de las Naciones Unidas, y encontró las siguientes limitaciones. Primera limitación: en Colombia se puso en la distancia lo que se hacía presencialmente. Luego no hubo ningún cambio en materia de educación a distancia. Segundo, los contenidos no fueron cambiados ni las metodologías. Lo que se hizo fue poner en los centros a distancia a algunas personas que administraran el horario de los estudiantes y abrir y cerrar las puertas, pero no significó un cambio metodológico. Tercero, no se crearon materiales específicos para la metodología, porque educación a distancia es más una metodología que una forma organizativa. Y en el fondo, esto explica, decía PNUD, el poco impacto que tuvo toda la inversión que hizo el gobierno en la educación a distancia, sencillamente porque lo que se hizo fue poner lejos lo que se hacía presencialmente. Yo me pregunto si análogamente uno no podría decir que estamos en un riesgo con las nuevas tecnologías. Y es que usamos nuevas tecnologías para hacer lo que hacíamos antes de la misma manera y un poco más empobrecido. Yo pensaría que uno puede usar también la tecnología para crear cosas, para innovar. Yo creo que debiéramos unir esas dos cosas, nuevas tecnologías e innovación. ¿Por qué? Porque uno lo que debiera, creo yo, es usar la tecnología en educación es para hacer lo que antes no podía hacer, utilizando la tecnología como medio y no la tecnología como fin. Entonces creo que en la implementación de nuevas tecnologías en educación superior es necesario una revolución metodológica y una nueva concepción del saber, de tal manera que los procesos de aprendizaje ya no están situados en el profesor, pero tampoco están situados en el instrumento, sino que están situados en el aprendizaje que ocurre con la ayuda de la tecnología. Yo creo que es como otro paradigma. Usar la tecnología para hacer más de lo mismo, creo que no hacemos nada. Usar la tecnología para innovar y generar cosas nuevas y resolver problemas nuevos que no podíamos resolver antes, me parece que es lo adecuado.
porque los problemas no los resuelve el computador, los problemas los resuelven los seres humanos, los resuelven la gente, los resuelve cada uno de nosotros. Entonces yo sí creo que esa pregunta, que es una pregunta muy importante, ¿cómo mejoramos la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación superior? ¿Cómo hacerlo implicando con ello la revolución metodológica que ello conlleva? ¿Cómo hacerlo para que no sea hacer más de lo mismo, pero por medio del computador? ¿Y cómo hacerlo de una manera que sea siempre para innovar, no convirtiendo la tecnología en un fin en sí mismo, sino simplemente en un instrumento? Bien, ahora podemos volver sobre el tema. Sí, yo tengo un texto escrito que lo hice, pero creo que si lo leo se nos va todo el tiempo en eso. La segunda área de problemas que yo veo que permite pensar este texto del rector, este discurso, es la siguiente. Cada vez es más importante hoy en día que las universidades sean pertinentes. Ser pertinente quiere decir que las instituciones desarrollen una capacidad para contribuir a la solución de los problemas del país. Podemos hacerlo a través de las tres funciones tradicionales de la universidad: satisfaciendo la necesidad de profesionalización, es decir, formando gente, y eso lo hemos hecho bastante bien en América Latina. Dos, y para mejorar eso podemos usar la educación virtual, lo cual tiene una gran bondad porque permitiría, por ejemplo, aumento de cobertura, porque permitiría allegar nuevos recursos para el financiamiento de la universidad. Pero eso no puede ser únicamente lo que haga la universidad. Entonces, ¿cómo no sacrificar en ese esfuerzo de volvernos virtuales, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la investigación, y no solamente con la investigación aplicada, que hace parte de la exigencia de pertinencia, sino con la investigación básica? Y ahí hay un problema muy, muy concreto, creo yo, porque pensar esas funciones de profesionalización y de investigación y de servicio al país en el esquema tradicional de universidad, sobre eso hay mucha teoría y hay mucha, diría yo, ideología. Yo diría que los académicos de América Latina tenemos una imagen de nosotros mismos a partir del modelo de Humboldt, ¿sí?, de esa que vimos en el curso, ¿sí?, una universidad centrada en el conocimiento como voluntad de verdad y voluntad de eticidad. Pero eso ni funcionó completamente en Alemania, ni está funcionando hoy. La universidad se encuentra frente a nuevas demandas, frente a nuevas presiones externas, frente a tres cosas fundamentalmente: nuevas formas de producción del conocimiento, nuevas demandas sociales y nuevo rol de la universidad en lo que tiene que ver con el desarrollo de los países. Y eso es otro tipo de universidad. Entonces, yo creo que las universidades están en una situación muy crítica. Sabemos que el modelo humboldtiano no funciona o tiene limitaciones, pero reconocemos el gran valor que hay subyacente, naturalmente, ¿no? El valor de que la universidad es un espacio de formación del carácter y la personalidad de la gente, y es un espacio de producción del conocimiento. Pero sabemos, por otro lado, que estamos exigidos por las nuevas demandas sociales, por las nuevas demandas por educación, por los mercados laborales cada vez más conspicuos, por decirlo así, por la necesidad de ser pertinentes ante las demandas de la sociedad. Y entonces uno dice, bueno, pero al fin, ¿qué es lo que hace uno? ¿Sí? O hace investigación básica, seria, pensando a largo plazo, o hace investigación aplicada para resolver los problemas. Tenemos profesores entonces que se encargan de ser investigadores para cumplir con esa función, o tenemos profesores que satisfacen las necesidades del mercado siendo buenos docentes. Y estamos allí en una tensión muy sustantiva que está definiendo el perfil de las universidades. Yo me atrevería a sugerir como hipótesis para la reflexión que ni lo uno ni lo otro. Yo no creo que la universidad pueda ser solo centro de investigación básica, pero tampoco la universidad puede ser solo centros de profesionalización, ¿sí?, de formar solo profesionales sin tener esa otra ancla en la investigación, sino buscar un equilibrio entre esas dos cosas a nivel institución, es decir, por dentro de la institución. Yo diría, tenemos que llegar a negociar con los profesores que vienen los nuevos doctorandos, que vienen pensando solo en paper easy y que no tienen ni siquiera compromiso institucional y mucho menos con la sociedad, sino compromiso con el próximo paper easy, ¿sí? Con ese tipo de profesores yo creo que hay que negociar en el sentido de qué tanto es eso y qué tanto es lo otro.
pero yo sí diría que por paper easy que usted pueda escribir en un año, usted tiene que dar clase. Es decir, yo creo que un profesor universitario es un profesor que puede investigar y es un profesor que sabe enseñar y que puede retroalimentar esas dos cosas y ser un buen profesor y un buen investigador. Pero al nivel del país, yo pensaría que a nivel del país lo que hay que tener es un sistema de educación muy diversificado. Es decir, hay que propiciar que las instituciones tengan su vocación propia. Y entonces, así como hay instituciones muy centradas en la investigación, yo diría, por ejemplo, la Universidad Nacional, ¿y por qué no se centra en posgrados? ¿Por qué no se centra en la alta investigación? Pero desarrollar mucho las universidades regionales, porque en las universidades regionales se puede hacer muy buena investigación aplicada para la resolución de los problemas de la región y pues se puede tener una gran capacidad de formar buenos profesionales sin que allí se esté pensando en la gran investigación básica. Pero sobre estos temas, dijéramos, de qué tanta investigación básica, qué tanta investigación aplicada, qué tanta docencia, yo creo que estamos en una discusión internacional en donde a veces gana quien ve más lejos aunque no vea más claro. Y entonces a mí me parece que cada una o que cada institución debe pensar muy bien cuáles son los equilibrios que establece entre sus funciones sustantivas para mantener la idea de universidad y que ello no excluya el que por mantener la idea en el sentido de Humboldt no sean pertinentes, no contribuyan al desarrollo del país y no estén comprometidas con la formación calificada de los profesionales que requiere el país. Creo que hay un ámbito para la discusión. Esos sean como los dos puntos que a mí me parecen más importantes del artículo. Gracias, doctor Orozco. Le doy la palabra entonces al doctor Londoño, por favor. Bueno, yo creo que lo primero que yo quisiera decir es que tuve oportunidad primero de leer el discurso de posesión del rector de MIT y luego tuve la oportunidad de leer el catálogo de preguntas que Laura logró elaborar a partir de las preguntas de cada uno de los equipos. Y encontré que aquí había pues que esta era una estrategia pedagógica interesante. Yo me sentí en una culminación de un curso donde justamente no son los profesores los que interrogan a los estudiantes, sino que son los estudiantes los que interrogan a los profesores. Y eso significa para mí, digamos, dos cosas. Uno, es la pretensión de que los estudiantes aprendieron a interrogar. Y si el estudiante aprendió a interrogar es porque el estudiante tiene el soporte para formular una buena pregunta. O dos, los profesores fuimos supremamente ambiguos y dejamos espacio para una serie de preguntas que podrían ser ambiguas. ¿Quién resuelve eso? Yo creo que lo resolveríamos en un diálogo interesante, como lo propone Luis Enrique, pero de todas maneras me llama la atención, y digámoslo casi que invito a ustedes como profesores a que algún día una evaluación final de curso la hagan a partir de las preguntas que los estudiantes puedan formularle a ustedes para que observen cómo se puede cerrar el círculo de, por lo menos no del proceso, pero sí de un tramo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuando se nos dijo vamos a tener un panel alrededor del discurso del rector de la MIT, entonces yo traté de mirar aspectos en el discurso del rector de la MIT. Luis Enrique ha enfatizado un punto que yo comparto plenamente y que no creo que por cuestión del tiempo y para darle un poquitico más de alcance al panel, no me voy a detener en él, pero la tensión fundamental que está planteada por el rector de la MIT es esa relación, mejor dicho, ese cuestionamiento que las nuevas tecnologías, lo que nosotros llamamos las tecnologías de la información y la comunicación, le plantean a lo que él llama el campus presencial.
bajo una propuesta y una pregunta que quiero subrayar, es de alcance mundial, y es justamente cómo el uso de las tecnologías para favorecer los accesos de mayores volúmenes de población a la educación superior como una necesidad del individuo y como una necesidad de la sociedad, ¿sí? La sociedad que requiere que mayor volumen de sus ciudadanos reciban una educación, una educación superior, con una propuesta que yo creo que vale la pena mantener muy clara. La gran preocupación, uno observa en el rector, es la de no tener dos modelos de educación y dos modelos de calidad. El problema no es, digamos, con cuál modelo producimos, si con el de las nuevas tecnologías o las tecnologías producimos una escolarización de menor costo, y esa es una pregunta válida que él se formula y es una propuesta que hace: generar educación de menor costo para lograr favorecer el acceso a mayores volúmenes de población. Pero su gran preocupación, ¿cómo sin quebrar la calidad? Y cómo justamente sin ofrecer unas estrategias de educación de primera para los que van al campus presencial y de segunda para los que van al campus virtual, sino cómo mantener la coherencia institucional. Y miren que la pregunta no se la hace solamente para el MIT, sino cómo invita desde el MIT y se propone como rector a mantener la discusión con otros que son otras universidades y otras instituciones que están interesadas en aprender, y esto es bien importante, en aprender del uso de las tecnologías para resolver el problema de las coberturas sin degradar para nada la calidad, pero con una visión también muy clara. Luis Enrique decía: hacemos con educación, hacemos con las tecnologías lo mismo que hemos venido haciendo. Quiere decir que repetimos a través de las tecnologías de pronto las mismas deficiencias que tenemos en la presencial, o cómo precisamente ofrecemos una educación de alta calidad. Y voy a utilizar un término que es de las tecnologías educativas: cómo empaquetamos los contenidos, en cuáles medios. Y miren que cuando el rector plantea la tensión entre tecnologías de la educación, campus presencial, campus virtual, él está preocupado porque, por ejemplo, la universidad de investigación, y así lo dice, o la universidad centrada en la investigación, no cabe plenamente en las tecnologías de la educación. Y cómo precisamente se requiere como propósito de país y como propósito de humanidad, mantener y fortalecer la universidad de investigación para precisamente poder resolver de manera más pertinente a las demandas de la sociedad global. Y con esto quiero resaltar otra cosa, y hago referencia a una de las preguntas que alguno de ustedes formulaba, citando precisamente a Luis Enrique en el módulo que él ofreció, cuando él decía: si el contexto de la universidad va mucho más allá del contexto local, ¿sí? Y uno observa en el discurso del rector del MIT es la preocupación por un contexto que es global, y cómo desde una institución se puede y se debe preocuparse por las preguntas que son de orden global. Y creo que aquí Luis Enrique, lo que hace el rector es recoger una tendencia actual de la educación superior en el mundo, y dice simplemente: a problemas globales requieren universidades globales. Y si uno observa en la propuesta del MIT, el MIT se orienta por una visión de universidad de tipo global, pero una universidad de tipo global que no puede responder a sus demandas trabajando en solitario,
Y entonces viene todo el problema del trabajo en red y de saber la universidad en esa red, ella cómo trabaja. Y hago referencia a otra de las preguntas que se hace en las que ustedes formularon. Y dice, palabras más, palabras menos. Si a la MIT le quedan tareas pendientes y revisa su misión, entonces la Universidad de Ibagué está llamada a revisar también su misión, ¿sí o no? Sí. Yo diría, siendo dimensiones distintas, no significa que la Universidad de Ibagué tenga que ser igual a la MIT, pero sí significa que la Universidad de Ibagué, como cualquier institución de educación superior, tenga que estar revisando continuamente su misión y tenga que estar adecuando sus capacidades institucionales para la realización de su misión y para la realización de su misión en unos propósitos de amplia pertinencia y amplia equidad. Y hay la pregunta entre ustedes de cómo hace, qué debe hacer la Universidad de Ibagué, siendo una universidad primero, plenamente presencial, no una universidad de investigación, para producir muy buenos líderes, para generar muy buenas visiones y para dar acceso a el tipo de población y a la variedad de poblaciones que la universidad atiende. Y uno diría que si ustedes observan, en uno de los puntos fundamentales de los 5 puntos que plantea el rector de MIT en su última parte de su intervención, uno lo hace por ser una institución incluyente o inclusiva, ¿sí? Y creo que uno de los esfuerzos grandes de la Universidad de Ibagué es ese, el ser una universidad inclusiva, una universidad que extiende su ámbito no solamente a la ciudad de Ibagué ni al departamento del Tolima, ni a unos sectores socioculturales específicos de la sociedad tolimense, sino que por el contrario se plantea poder tener, primero, y voy a decirlo con el término, una vocación regional, y con esa vocacionalidad regional poder atender de manera equitativa y con una alta calidad, con una visión de excelencia, a las poblaciones que se acercan a ella en su proceso de formación, pero manteniendo muy claro cuál es su foco y cuál es su misión. Para nada la Universidad de MIT, en el discurso del rector, deja ver, digámoslo, que se pierden sus propósitos, y por el contrario, lo que siempre está es reafirmándose en lo que ella es y en lo que quiere ser, porque la pregunta es cómo bajo criterios de excelencia puede hacer mejor lo que hace bien. Miren cómo hacer mejor lo que hace bien y cómo hacer bien las cosas nuevas que necesita hacer. Una visión siempre, digámoslo así, de mejoramiento de la calidad. Y dice el rector: sabemos que las nuevas tecnologías educativas cambiarán la educación profunda y rápidamente. Si queremos que la universidad de investigación prospere en este nuevo escenario, debemos asegurarnos de que su valor sea obvio para todos. Y creo que deberíamos comenzar con una renovación enérgica del compromiso con la excepcional iniciativa de la investigación de la MIT. Ahora permítanme hablar sobre cómo podríamos acercarnos a esta tarea en la práctica. Mire que, reconociendo el desafío, se reafirman sus propósitos. No hay una renuncia ni hay dudas en el propósito de la institución, sino que por el contrario hay una reafirmación y hay una orientación de la universidad bajo muy claras hipótesis de futuro. Y yo creo que ese es un elemento muy importante a rescatar en el discurso del rector de la MIT. Sabe que llega a la rectoría, sabe que tiene retos, sabe que tiene oportunidades y focaliza muy bien para su gestión sobre cuáles ejes va a centrar esa gestión, ¿sí? Y planteándose unos problemas que uno diría
pues, que cualquiera pensaría, uno no lo pensaría justamente porque afortunadamente hemos podido conocer que también las universidades norteamericanas padecen afugias económicas, que también tienen preocupación por el problema de los recursos y que también están preocupadas por allegar más recursos de diversas fuentes, pero con una condición: ser más eficientes, ser más eficientes. De cómo con los recursos que logran allegar pueden precisamente desarrollar todos los propósitos institucionales que tienen. Y no pierde foco, y miren, yo diría, hay un punto muy importante, que de pronto por estar al final del discurso, uno de pronto lo pasaría. Y ese problemita del escuchar y aprender, y esa vocación de aprendizaje continuo que el rector tiene para sí y que transmite para la institución, como una institución que quiere y se compromete a aprender de manera continua, y cómo está pidiéndole desde los estudiantes, la parte administrativa, la sociedad externa a la institución, sus rectores y a sus profesores, que le hablen para que le enseñen que él está dispuesto a escuchar siempre y a aprender siempre. Es decir, un ejercicio de la gestión de la institución, como él lo dice, siendo simplemente un guardián de la misión de la institución, y siendo el vigilante como guardián de que esa misión se desarrolle. Y como en ese querer escuchar y aprender, reafirma ese compromiso con la misión, cuando él dice: también quiero agradecer a los 3 rectores eméritos del MIT, Paul Gray, Chuck Bess y Susan Hochfeier, por comprometernos de nuevo con la inspiradora misión del MIT. Cada uno de ellos me ha dado lecciones importantes de administración y aspiración, ¿sí? Esas aspiraciones uno podría traducirlas en visiones de futuro de la institución. Quiero agradecer al rector Foss por sus observaciones, aunque su calor humano nos hará difícil mantener la fachada de nuestra cuidadosamente diseñada rivalidad institucional. Gracias, Drew, por su apoyo y entusiasmo para explorar nuestras fronteras. Y después dice: hoy, cuando el mundo se enfrenta a graves problemas de agua, comida, en fin. Pero espérenme un momentico, que yo aquí tengo en desorden unas hojas y voy a leer, estoy un poquito perdido, pero voy a leer aquí, voy a leer una cosa aquí que quiero resaltar. Miren, en eso vuelvo al escuchar y aprender. Dice: planeo gastarme el otoño conversando con diferentes miembros de la comunidad, todo el otoño, incluyendo nuestra ciudad anfitriona de Cambridge. Les prometo, síganme enseñando y seguiré escuchando y aprendiendo. Todo lo que pido a cambio es lo siguiente: sigan teniendo una mentalidad abierta. Punto número 1. Siendo comprensivos y amables en sus opiniones y hacia los demás, el MIT aprecia los valores y los principios y por lo tanto continúen nutriendo su compromiso con la meritocracia, la integridad y la excelencia. Es decir, reconoce y enuncia unos valores fundamentales orientadores de la institución. Miren esto: con ser activamente bondadosos y respetuosos y con optar siempre por la senda de la excelencia. Y para nuestros profesores, les pido mantener su compromiso casi sagrado con nuestros estudiantes, para quien cada uno de ustedes es un modelo y una inspiración. Luis Enrique empezaba diciendo, cuando hago la intervención, decía Luis Enrique: me siento parte de la universidad, no soy externo a la universidad somos nosotros, no son los muros. Pero miren, digámoslo casi que la proclama del rector hacia sus profesores: eje fundamental, la preocupación por el estudiante. Sin esa preocupación por el estudiante, cualquier propósito institucional es un propósito que es vano.
Y miren un compromiso que el rector hace con los estudiantes, es el de hacer permanentemente de la universidad su casa. Y su casa es justamente el lugar que lo habita uno y el lugar que uno habita. Es el compromiso cerrado del reconocimiento al estudiante como el otro, pero como uno de los elementos fundamentales orientadores de las acciones de la institución. Ustedes hacen en el catálogo de preguntas, uno encuentra hay unas preguntas que llaman mucho la atención, y a mí me llamó sobremanera la atención una pregunta que yo quiero terminar con ella. Hay una pregunta, por lo que dice, y la voy a leer textualmente. Obviamente estas preguntas no están identificadas por quienes las formularon, están anónimas, ¿sí? Y dice: ¿debería la Universidad de Ibagué replantear algunos programas como economía que no son rentables y desarrollarlos en forma semipresencial con mucha ayuda de la virtualidad para continuar ofreciéndolos, derrotando así las barreras de acceso de los estudiantes? Y miren, cuando yo digo a mí me llamó la atención, voy a decirle me sobrecogí, porque es que esa pregunta por los programas no rentables es justamente, Luis Enrique, una de las críticas que hoy se hace a esta diversidad de instituciones, unas ofrecidas por las universidades públicas y otras ofrecidas por las universidades privadas. Y las universidades privadas no comprometiéndose con la investigación y no comprometiéndose con la oferta, digamos, de profesionales al más alto nivel, en este caso doctores, y no comprometiéndose con la formación en aquellas áreas que no son económicamente rentables, ¿sí? Y yo creo que esta universidad, por lo menos yo lo siento así, y lo digo tranquilamente, por eso acepté pertenecer al Consejo Superior de la Universidad. Creo que es un proyecto académico y cultural muy serio para la región y para el país. Y creo que esa pregunta para la Universidad de Ibagué es casi que la pregunta diciéndole cómo usted se preocupa por aquellas áreas que requiere la región, que no son rentables y que las puede y las debería ofrecer bajo los mayores estándares de calidad, así busque formas diferentes, digámoslo, más eficientes de ofrecerla. Pero no caer en la tensión entre la marketización de la educación y la oferta de una educación pertinente y de alta calidad. Y creo que ese compromiso con la región lleva precisamente a que la Universidad de Ibagué entienda que hay unos programas, porque esa pregunta se le hace hoy por economía, pero esa pregunta se le podría hacer mañana por ciencias políticas, o esa pregunta se le podría hacer mañana por las artes, y entonces decir que es una universidad que define su misión y sus propósitos en función de su capacidad, del rédito económico obtenido por su oferta académica, y creo que ahí se iría la Universidad de Ibagué a pique en la propuesta que ella como institución se hace y la que le hace a la región. Y creo que ahí hay un compromiso muy importante de esta universidad, y es un compromiso de todos nosotros, ¿sí? Parece que esa pregunta precisamente permite contrastar en aquellas cosas con las cuales o en las cuales la universidad no debería caer, y cómo precisamente, como lo dice Luis Enrique, utilizando los modelos mixtos, que si ustedes leen detenidamente el discurso del rector del MIT, es lo que él propone: un modelo mixto donde campus virtual y campus presencial se combinen y se puede ofrecer de muy buen nivel la educación tanto del pregrado como desarrollar las funciones propias de la universidad de investigación, y de esa manera poder cumplir adecuadamente con las demandas que le hace no solamente su entorno local, sino con las demandas que le hace el entorno global, y poder responder nosotros a las demandas de lo que algunos teóricos llaman hoy la glocalidad, ¿sí?
cómo, siendo locales, podemos pensar global y cómo trayendo conocimiento global podemos resolver problemas de índole local. Y por ese lado vamos a la pregunta de si esta universidad puede desarrollar de muy buen nivel investigación y si también al desarrollar esa investigación puede desarrollar investigación básica. Esta es una discusión importante. Como decía Luis Enrique, renunciar a alguna de esas cosas es renunciar a parte de la esencia de la institución, pero saber establecer las justas proporciones en relación con las capacidades y misión institucional creo que es clave para esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Londoño, doctor Orozco, y le doy la palabra al doctor Aldán. Bueno, después de lo que ya han dicho mis dos colegas, es poco lo que yo puedo añadir, pero quiero tal vez enfatizar un par de cosas que ellos dijeron con unas cuestiones muy concretas. La primera es que Luis Enrique se refirió a hacer lo mismo con nuevas tecnologías y puso el ejemplo del PowerPoint. Y entonces, para ilustrarle eso, les quiero citar la frase de un colega en la Universidad de los Andes que cuando llegó a presentar a una persona que iba a dictar una conferencia, le dijo: ¿tienes algo que decir o vas a utilizar un PowerPoint? Entonces piense cada vez que van a utilizar un PowerPoint si es que no tiene algo que decir, porque si alguna idea importante que plantear, eso es lo que quería decir. Lo otro es que oyendo la referencia que hizo Guillermo al rector Faust, no lo he verificado, pero cuando lo leí pensé que estaba refiriendo al rector de Harvard, que debía estar ahí presente en la ceremonia. Y observen lo que dice: quiero agradecer al rector Faust por sus observaciones, aunque su calor humano nos hará difícil mantener la fachada de nuestra cuidadosamente diseñada rivalidad institucional. Y eso me hace recordar que cada vez que uno iba a hablar, estaban gente de MIT, de Harvard, en alguna parte del mundo, y le tocaba a uno hablar, uno tenía que hacer un chiste en contra de la otra universidad. Esa es la fachada. Y yo estaba en una reunión del Consejo Británico en Londres, y el que presidía la reunión era un decano de educación de Harvard y estaba bastante cansón. Y entonces me acordé que mi obligación, y como me tocaba hablar de último, entonces decidí echar un cuento, y el orden del cuento es muy importante. El cuento es que estaban dos señoras de avanzada edad por allá en los años 70 haciendo fila, haciendo cola en un supermercado, en una de esas cajas que dicen caja rápida, máximo 10 paquetes. Y delante de ellas estaban dos jóvenes con el pelo largo, que era la costumbre de los jóvenes de tiempo, los universitarios, pelo largo, y llevaban un carro repleto de paquetes. Y entonces una de las ancianas se volvió a la otra y le dijo: estos dos jóvenes claramente son universitarios, pero ahora lo que hay que saber es si son de MIT y no saben leer, o son de Harvard y no saben contar. Claro, dicho en ese término, yo hice una pausa después del de MIT y ya empezaron a reírse, ¿no? Sí. Pero entonces les volví lo de Harvard y se quedaron fríos, no saben qué hacer. Ese es el estilo de la competencia que hay. De manera que les pido que desarrollen algo de esa competencia que es buena y estimula a todo el mundo a pensar y buscar cómo hacer las cosas mejor. Pero me surgieron toda una serie de dudas al leer esto, y es cosas que damos por supuesto. Todos decimos, y constantemente nos lo repiten, que nuestra principal prioridad en este país debía ser construir una sociedad inclusiva o incluyente. ¿No es así? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué? La definición que yo les doy del Rosario, del Colegio Rosario, de 1653, que me la aprendí de memoria porque yo era interno, como todos los de provincia que estudiamos ahí en el colegio, y entonces nos la pasamos dándole vueltas al claustro. Se la voy a repetir, se la voy a repetir. Pero no fue en 1653. Que la leyó. Bueno, no, la definición era de 1653. Sí.
La definición dice, de esa época decía, no, está en la placa, ¿no? La placa está en el colegio. Dice, congregación de personas mayores, escogidas entre las mejores, para hacer de ellas varones ilustres por sus grandes letras y por los puestos que merecerán con ellas. ¿Esa es una sociedad incluyente? ¿La hemos cambiado mucho? Tampoco. Esta universidad o la de los Andes, para no poner esta, están contribuyendo mucho a eso, a romper eso. Trato 1, 2 y 3. En el año 1950, final de la Segunda Guerra Mundial, la cobertura de la educación superior en Europa era del 5%. Es decir, de cada 100 jóvenes en la edad de estar en la universidad, 5 están en la universidad. Colombia, que seguía el ejemplo europeo, tenía 1 de cada 100. Entonces, de cada 100 jóvenes, 99 están por fuera y 1 está en la universidad. Hoy si trasladamos eso a cifras, digamos, de cierto nivel de calidad, digamos, programas acreditados. ¿Cuántos jóvenes de ese grupo de edad están en la universidad en programas acreditados? Yo no creo que pase el 10-15%. Por ahí. Por ahí. O Entonces, más, ¿usted en programas acreditados? En programas acreditados y en instituciones acreditadas. Sí pasa el 15%, porque el total es como 30. Son 1000 Bueno. y acreditadas instituciones 24. 24, pero están la Nacional de Instituciones. Antioquia, que tienen coberturas muy amplias. Sí, pero, pero sí pasa- estamos, sí hablando, pasa de 10. estamos hablando de un millón y tantos estudiantes en la universidad. Si digamos un 10%, acépteme eso, que sea un 10%. Hemos progresado, ¿no?, notablemente. Del 1% subimos al 10%. Pero Estados Unidos en esa misma época, en 1950, tenía una cobertura del 40%. Ya en 1950. ¿Se imaginan por qué vino ese desarrollo tan grande? ¿Por qué les preocupó tanto a los europeos esa situación? Empezaron a ver el desafío americano, qué es lo que nos está pasando, y hubo estudios muy serios. Y uno que me gustó mucho fue un estudio en Suecia, en donde se pusieron a mirar qué pasaba con los sistemas selectivos. Y encontraron que los sistemas selectivos excluían de la universidad más talento del que admitían. Es decir, un sistema que recibe 5 y deja por fuera 95, entre esos 95 hay más talento que están estos 5. Y de los 5 salen 2,5 a la mitad del camino. Sí, algo así. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Si creemos en eso, porque cuando uno dice yo creo en algo, yo creo que la base fundamental es que uno debe hacer lo que uno piensa, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo para la inclusión? Y esa es una pregunta que, si tenemos tiempo, me gustaría oír algunas cosas, pero me parece que es importante. Ahora, la otra, que también se refirieron los dos anteriores, las ventajas del modelo presencial, que habla el rector, dice en la traducción, el campus presencial es mejor para la enseñanza de aquellas habilidades que se aprenden a través de la interacción humana, tales como habilidad para comprometerse, inspirar, persuadir, construir una vida con una ética elevada y con valores morales, saber trabajar de forma creativa con personas de bagajes diferentes, saber cuándo y cómo hablar y cuándo y cómo escuchar. Estamos haciendo eso aquí, en la universidad. Se sienten cada uno de ustedes en su relación con sus colegas y con los otros y con los estudiantes. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos enseñando eso? ¿Cómo lo estamos haciendo? El que lo esté haciendo bien, me gustaría que nos ayudara a contarnos a los demás, porque yo siempre siento miedo cuando me acerca un exalumno, y me pasa mucho en estos tiempos, por ya la cantidad que tengo, y me dice, usted me dijo una cosa muy importante, usted me dio un consejo muy importante, usted me ayudó a mí a tal cosa. Y me pongo frío porque no me acuerdo qué fue lo que le dije, ¿no? Y quién sabe cómo lo inspiré o no lo inspiré, o lo dañé la vida, o qué cosa pudo hacer. Pero yo creo que hay que estar muy conscientes de estas cuestiones que ponemos aquí, porque son las cuestiones fundamentales. Si la universidad presencial, si el campus presencial no desarrolla estas habilidades, no se justifica. Lo podemos reemplazar por otras cosas, y mucho mejor. Lo dejo ahí porque yo creo que es mejor que
si alguno quiere comentar o pelear conmigo por hacer preguntas impertinentes.